Buenas tardes, no sé si me escuchan ahorita. Se le escucha un poco distorsionado. ¿Cómo dijo, perdón? No le entiendo. Se le escucha distorsionado por ratos. ¿Pero siempre puedo hablar así o cómo hago, licenciada? Sí, comience. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho de habitación. Este se encuentra regido en el título 9 de los derechos de uso y habitación del Código Civil. El artículo 813 del Código Civil dice lo siguiente: el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llamará derecho de habitación. Prácticamente de aquí es donde nace el derecho de habitación. Otra definición sería que el derecho de habitación, es un derecho real en virtud del cual su titular puede ocupar en un inmueble perteneciente a otra persona las habitaciones que sean necesarias para sí y su familia. Dentro de eso también se comprenden las personas que están como los sirvientes de la familia, se podría decir, los que están a la disposición de la familia. Las características del derecho de habitación son las siguientes. La primera es que es un derecho real, personalísimo, por lo tanto no es transmisible a terceros. Recae únicamente sobre bienes inmuebles. Otra característica sería que concede el derecho de habitar y no permite poner ningún tipo de negocio sobre la habitación o casa utilizada. Casi siempre es gratuita, ya que obedece al propósito de prestar auxilio a personas necesitadas de vivienda. Es un derecho reducido porque solo se contrae el derecho de habitar una o más habitaciones de una casa o departamento. Para la existencia de este derecho, se necesita como mínimo dos partes, que serían el constituyente del derecho y el beneficiario del mismo. Pero eso no implica que solo puede darse entre dos partes, porque también se puede dar de una pluralidad de sujetos, ya sea por copropietario a un beneficiario o de un propietario a varios beneficiados. Las semejanzas entre el derecho de uso y el derecho de habitación son las siguientes. Ambas son desmembraciones del derecho de propiedad, ya que se constituyen sobre un bien ajeno. Son derechos temporales porque obviamente se define por un cierto tiempo, se da un plazo del tiempo en el que la persona puede usar el derecho. Son derechos intransmisibles a terceros. El beneficiario de estos derechos está en la obligación de conservar la sustancia del bien. Y algunas diferencias del derecho de uso y habitación son las siguientes. En el derecho de uso se puede constituir sobre cualquier tipo de bien, siempre que sea susceptible de uso, ya sea un bien mueble o inmueble. En cambio, el derecho de habitación solo puede constituirse sobre un bien inmueble, porque se ocupa para la solvencia de la necesidad de una vivienda. Otra diferencia sería que en el derecho de uso, el titular puede ser una persona natural o una persona jurídica. En cambio, en el derecho de habitación solo el titular puede ser solo una persona natural. Algunos de los derechos del habitador son ocupar una o más habitaciones o en ocasiones todo el inmueble, siempre y cuando sea como vivienda y no para otros usos. También tiene el derecho al reembolso de las mejoras
especialmente las necesarias, siempre y cuando en el convenio entre ambas partes así lo estipulen. Algunas de las obligaciones del habitador son, principalmente, una de las obligaciones es la de conservar la sustancia del bien. Esto se dice que debe comportarse como un buen padre de familia. Eh, Otra obligación sería que al expirar el plazo acordado, se debe devolver la casa o habitación al propietario, y en caso de que el propietario haya fallecido, se hará a sus herederos. Otra obligación es que si si en la habitación o casa que se va a utilizar hay bienes muebles, el habitador está en la obligación de realizar un inventario antes de entrar a la posesión del bien. La extinción del derecho de habitación eh, son, son las mismas que la del usufructo, que son las siguientes: por vencimiento del plazo, por la consolidación entre las partes, por fallecimiento del habitador, por renuncia al derecho por parte del habitador, por sentencia judicial o por la destrucción del bien inmueble. Pues eso sería todo, licenciada. ¿Tienen preguntas para el compañero Santamaría? Algo que no les haya quedado claro y quieren que él se los amplíe. Bueno, mientras alguien decide, quiero aportar una breve opinión, ¿verdad? En cuanto a que el derecho de habitación es una parte complementaria con el derecho de uso. Y como decíamos en la clase anterior, se basa básicamente en la transferencia, ¿verdad? De derechos reales, pero también tienen que ver otros derechos reales que no se mencionan, pero que funcionan de la misma manera, y uno de ellos es el de la posesión. Y hablábamos porque al transferir el derecho de uso y habitación, está transfiriendo también el usufructo, o sea, el beneficio que va a obtener, y de ahí es donde se relaciona, ¿verdad? Que es la posesión material la que transfiere, pero tal vez mal llamada o llamada de diferente manera, porque si es la posesión en particular, la posesión puede ser transferida para efectos de un modo de transferir el dominio, o sea, como que a futuro usted va a llegar a obtener el dominio, así explícitamente mediante los procedimientos que el código señala. Pero en este caso, solamente es para suplir una necesidad o para salir de un apuro o algo así en particular, como digamos, nada más tener dónde vivir, se podría decir. Obviamente, si usted ya pasa más de 10 años haciendo uso del derecho de uso y de habitación, valga la repetición, usted ya puede tal vez invocar la posesión porque el propietario del inmueble le ha dado chance, pero también él se puede oponer y entonces ahí le votaría sus pretensiones. Creo que se recuerdan de las diligencias que les dije que se podrían realizar para obtener el dominio mediante la posesión. Y también ahí hay otra forma, ¿verdad? Pero esas son de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el derecho de habitación se refiere a una cosa y a la utilidad de morar en ella. Por eso se le llama derecho de habitación. Derecho real, como dijo el compañero, que consiste en morar en el inmueble ajeno, construido o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de una persona humana.
no puede constituirse a favor de una persona jurídica, es lo que quiere decir, ¿verdad? Sé que se entendía como quien dice, puede ser entonces un animal. No, se refiere a las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque va a hacer uso y goce del inmueble. Entonces allí entra el usufructo y usted puede ver en cierta forma el usufructo como derecho real no puede ser transferido ni usado por una persona jurídica. Ahora bien, en cuanto a las características así en particular, una de ellas, como decía el compañero, es que es un inmueble ajeno, ¿verdad? En el inmueble ajeno le pueden dar un cuartito, le pueden dar un patio, le pueden dar una cochera o le pueden dar todo el inmueble si es que lo tiene. O en el caso de una finca, pues una porción. Y usted después, si su pretensión es quedarse con ella, puede invocar los procedimientos que el código establece. Por eso es que dice que es morar en parte o en todo. En realidad, transferir este derecho no altera la sustancia o la particularidad que tiene el dominio. Porque como les dije, el que tiene el dominio tiene la libre disposición de lo que quiera hacer con su propiedad, con su derecho. Si quiere la regala, si quiere la dona, si quiere la cede. En este caso lo que hay es una cesión de derecho y es cuando transfiere el derecho de uso y habitación. El que está viviendo ahí, como el objeto no es que obtener usufructo o obtener un beneficio, como el caso de los frutos civiles o lo que establece el arrendamiento, es más que todo un beneficio, pero no económico. Entonces, por eso es que el compañero mencionaba que puede colaborar con reparaciones y puede invertirle, ¿verdad? Para mejorarlo, tal vez como una especie de agradecimiento, pero el propietario del inmueble no está obligado a ¿cómo se llama? ¿Qué? A reintegrarle el gasto. Sí podría sacar un acuerdo en particular, ¿verdad? Pero tampoco está obligado. Este tipo de derechos sí se pueden hacer por escrito, mediante un documento privado autenticado o ante los vicios de un notario en escritura pública. Eso dependerá del acuerdo que tengan las partes. Pero en realidad podría ser que no, porque hay muchas personas que viven en inmuebles de familiares, no pagan nada, pero pagan los recibos, pagan los arreglos y nadie les dice nada. Aunque el objeto de ellos principalmente no es quedarse con el inmueble. En cuanto al derecho ¿cómo se llama? En particular, este derecho no es transmisible, pero cuando habla de que no es transmisible, se refiere a que si alguien me ha cedido a mí el derecho real de uso y habitación, yo no puedo cedérselo a otro. Tal vez ustedes en los contratos de arrendamiento, los que hayan tenido la oportunidad de leerlos, ahí habla que queda prohibido subarrendar. Eso quiere decir que yo, si soy arrendatario, no le puedo arrendar a otro que no sea al que el propietario del inmueble le arrendó, o sea, a mí. Entonces, básicamente, así funciona este derecho. Y por eso es que les he dicho en la clase anterior que por excelencia, o por ejemplo, de todos los derechos reales, de la forma que usted lo quiera ver, es el contrato de arrendamiento y la compraventa, ¿verdad? Que esa, pues, literalmente transfiere el 100%. Entonces, el que habita no puede constituir derechos reales ni personables sobre la cosa dada en habitación. El derecho de habitación no es ejecutable por los acreedores. Igual, no pueden embargárselo porque es una cuestión no tangible. No es algo de lo que puedan echar mano. No tiene ningún registro ni nada que demuestre la propiedad
del que está haciendo uso de ese derecho como para que se lo quiten, ¿ya? Ahora bien, por aquí tengo una anotación en mi código que dice que puede establecerse una obligación de garantía suficiente en la constitución y en la transmisión. Se establece previa al ingreso y debe garantizar en una suma de dinero la conservación y restitución de la cosa. ¿Por qué? Porque si se lo entregan en buenas condiciones, usted así lo debe de devolver, porque se supone que es algo como prestado, solo que usted va a hacer uso de él, se va a beneficiar, pero hasta ahí. Y la condición es que usted lo va a entregar en buenas condiciones. Y vuelvo y repito, el contrato de arrendamiento es el ejemplo por excelencia, porque ahí mismo dice que el arrendatario se obliga a entregar el inmueble arrendado en buen estado de conservación. Y es a lo mismo que se refiere, con la diferencia es que esto no genera frutos civiles. Quedamos en que los frutos civiles pues son las cuotas o los cánones de arrendamiento. Obviamente, este tipo de acuerdos o este tipo de cesión de derechos en algún momento se extingue. Se extingue, pero solamente la operación de ceder o de transferir, ¿verdad? Se le extingue al que ha sido beneficiado. Esto, recuerden que lo estamos viendo nada más como derecho real de uso y derecho real de habitación, porque ayer lo veíamos desde otro enfoque de aplicación, en el caso de la vivienda familiar, ¿verdad? Por si en algún momento se les cruzaba por la mente lo que habíamos platicado el día de ayer. Y ahí veíamos que le poníamos una restricción de 10 años, que es la que establece la ley para que pueda ser objeto de ese gravamen. Bien, entonces el derecho real de habitación y también de uso que le es transferido a un tercero por el titular del dominio, ¿verdad? Ese sí se extingue y es mediante el cumplimiento de un plazo, si es que en el plazo le han establecido, en el acuerdo le han establecido un plazo, o sea, te voy a prestar el poder vivir ahí por 10 años o por 9 años, porque si ya viví 10 años ya va a poder alegar la posesión del inmueble y se puede quedar con él, ¿verdad? Aparentemente. De lo contrario, pues no, ¿verdad? Ahora bien, por la muerte del habilitador, ¿verdad? El habilitador es a quien le cedieron el derecho de uso y habitación. Si él fallece, pues hasta ahí llegó y las personas que están ahí, como el acuerdo que tenían, hasta ahí llegó. También por el uso abusivo y la alteración de la sustancia en particular del acuerdo. Esto es, si violenta cualquiera de las disposiciones acordadas, ya sea escritas o verbales que tenga. Por ejemplo, te lo voy a dar para que vivas, no para que pongas un chupadero, por ejemplo, en el peor de los casos, o una casa de citas, o alguna cosa que sea bodega de explosivos, por ejemplo, y es algo diferente al objeto principal. Entonces, eso también es motivo de extinción. Ahora bien, se podría decir que el plazo máximo para que este derecho permanezca son los 10 años, porque ya pasados los 10 años, o tal vez puede ser 9 años, 11 meses, 29 días antes de que se cumplan los 10 años, porque perfectamente puede invocar esta persona la posesión y ahí pues estaría frito el otro, aunque puede oponerse y puede ser que el juez le dé la razón, entre otras cosas, pero ya ese es otro piste. Ahora bien, este procedimiento también cabe el que le dije yo en el caso de que no se respeten los acuerdos. Aquí también se puede invocar el procedimiento del juicio reivindicatorio de dominio, que ese es para recuperar la posesión material del inmueble. Y mediante resolución del juez, si la otorga, posteriormente se inician otras diligencias
en las que se llaman ejecución forzosa, que es cuando ya el juez ha otorgado, le ha dado la razón al demandante en el juicio reivindicatorio de dominio. En la ejecución forzosa lo que se ve es el tema de lanzamiento y las diligencias que se hacen y le dan un plazo para que abandone pacíficamente el inmueble y si no, pues lo llega a sacar el juez junto con la policía. Así están las cosas. Entonces, no sé si hasta este momento tienen alguna duda, un aporte o algo que quieran preguntarle al compañero Santamaría o a mí. Dígame. Licenciada, Sí, dígame. digamos en caso de que yo alquilo una casa, ¿va? Pero cuando la alquilo no hay ningún contrato por medio, solo le digo, toma esa casa, dame $50 mensuales y chivo, así seguimos. Transcurren los 10 años, esa persona puede invocar la posesión. Esta persona la puede invocar porque no existe ningún contrato. Obviamente, mire, lo que votaría como plena prueba la parte relativa a invocar la posesión sería el hecho de que tuviera recibo de los pagos que le ha hecho. Entonces, por la naturaleza del contrato o del acuerdo, no podría operar el tema de el modo de adquirir el dominio a través de la posesión, porque hay una figura que no lo permite, porque los requisitos para poder obtener la posesión son que usted habite el inmueble quieta, pacífica e ininterrumpidamente. Y también que haga acciones de propietario. Pero como también si existe un acuerdo de palabra y le entregan un dinero, usted puede tener un registro de esos pagos. Entonces eso lo convierte a todas luces en contrato de arrendamiento. Pero igual, si usted no lo quiere abandonar, le toca el juicio reivindicatorio de dominio y posteriormente la ejecución forzosa para poderlo lanzar. Ah, ya. Gracias, Lic. ¿Alguien más? Una consulta. ¿Y por qué Sí. en las ejecuciones forzosas llega el juez y solo permiten que salgan las personas que habitan el inmueble? No permiten sacar otras cosas más. Mire, en realidad lo que sucede es que para hacer la ejecución forzosa es un proceso. Yo hago la solicitud y señalan una audiencia y ahí se establece el tiempo en el cual se va a hacer y le dan a la persona un tiempo prudencial para que pueda sacar sus cosas. Y si llegado el día no lo hacen, llegan, sacan a las personas y posteriormente le dan chance, o sea, cierran el inmueble y después tiene que ver cómo llega a traer sus cosas, porque ya le habían dado tiempo. Tampoco le van a sacar las cosas a la calle, porque no se trata de eso. Porque hay embargos que usted los ve en la televisión y pues son extremadamente que le llevan las cosas y en un camión y lo dejan sin nada. Las cosas no funcionan así, aparte que hay cosas que son inembargables. Entonces no opera. Esos casos se dan cuando la gente no ha cumplido el tiempo para poder sacar las cosas y tiene que abandonar, o sea, lo que interesa es la posesión material del inmueble. Entonces el dueño tiene que tomar posesión de él. Muchas veces por acuerdo entre las partes es que dicen, mire, le vamos a dar tanto tiempo para que saque las cosas. Pero a veces la gente es tan negligente porque, miren, ese tipo de trámites hay salidas en los que la gente ocupa los amparos para no salirse por diferentes razones.
y así es como lo detienen. Y como los amparos es un trámite, bueno, no sé si llevan al constitucional 1 o 2, pero cuando lleven la procesal, ahí se van a dar cuenta cómo funcionan las figuras de los amparos y no tienen una pronta solución o un pronto trámite. Y muchas veces la gente, los abogados les recomiendan a la gente que haga un amparo y detienen ese procedimiento mientras se resuelve el amparo. Y no debería ser la cosa así, porque no puede, pues sí, va en contra de la ética y muchas cosas que le saquen a la gente las cosas a la calle o se las tiren, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Alguien más? Está bien, está bien. El procedimiento correcto es la ejecución forzosa y ahí se establece un tiempo que le dan a la persona para que se retire. Y si no se va, llega el juez. Sí, porque así tenía entendido yo, pero lo que no tenía muy claro era por qué yo vi un procedimiento una cierta ocasión y vi que llegó el juez y no querían salirse, o no querían abrir ni la puerta, entonces llamaron a un cerrajero y el cerrajero abrió la puerta, entonces con la ayuda de la policía los desalojaron, pero no les permitieron sacar nada. Miren, en ese momento, porque ellos ya se habían metido en un problema, porque ya que lo sacaran por la fuerza. Ahora bien, miren, hay situaciones cuando se da una ejecución forzosa que muchas veces la gente da en garantía los inmuebles, ¿verdad? Y las cosas. Y hay un inventario y establece cuáles son las cosas que tienen que quedar como pago o dación en pago o como garantía. Y muchas veces tal vez por eso no se las dan. Podría ser. Pero muchas veces si van con problemas así de ese tipo, que la gente no quiere y lo hacen a la fuerza, obviamente no se las pueden tirar a la calle, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo sacan y el otro toma posesión, entonces ya les dicen, vaya, miren cuánto tiempo van a venir a sacar sus cosas, porque al dueño no le interesan las cosas en algunos casos, pero muchas veces es movida, porque yo he visto casos en los que primeramente, bueno, de una gente que no le hicieron ningún trámite de eso, pero sí los habían demandado y estaba el procedimiento y ahí decía de que tenían que, no se iban a perder el inmueble, pero el notificador se hizo como chero, entre comillas, de la hija del deudor, ¿verdad? Y le metió una gran mentira que ellos se salieron sin haber terminado el procedimiento y así tomó posesión el acreedor sin haber hecho el procedimiento correcto. Y yo llevé otro en Rosario de Mora que llegamos hasta la ejecución forzosa y les dimos un tiempo para que se salieran. Pero en ese tiempo, la nieta de la señora hizo un préstamo y compró nuevamente el inmueble, no lo perdieron. Así que hay de cada cosa y todo dependerá pues de la ética y de cómo se desarrolle. ¿Alguien más? Hoy están bien calladitos. Ya entró René. Ana Silvia, no va a preguntar nada. Elsie. No, licenciado. No, yo estoy bien. Gracias. No, yo igual y todo bien. Vale, pues yo también estoy bien. ¿Nadie más entonces? Vale, ya nos quedan 5 minutos. Así es que los voy a agregar para generar el otro link y que el compañero Vladimir exponga el tema de las servidumbres. ¿Les parece? A menos que alguien quiera preguntar algo más, ¿verdad? Hasta ahí que quede la clase, Lick. Vaya, entonces hagamos así.